la lucha de clases cruda, abierta, directa, lo que ocurrió con la CNDH. Y también decir en este contexto que pues hay que tener mucho cuidado con todos esos personajes que se dicen de izquierda, que tienen mucha visibilidad, que están dentro del gobierno, que están fuera de él, que son comunicadores, periodistas, activistas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, representantes de asociaciones civiles, políticos, etcétera. Todos esos que se dicen de izquierda y que a la hora de reformar a las instituciones, de reformar al gobierno, de reformar las estructuras del Estado mexicano, se manifiestan en contra. ¿Por qué están en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué están en contra de la reforma a los órganos autónomos? ¿Por qué están en contra de todo lo que signifique desmantelar el Estado neoliberal? Porque son neoliberalistas, en el fondo, eso es lo único que demuestran, están del lado de la oligarquía. Y eso es lo que está pasando también en la CNDH. Todos los que se opusieron a la reelección de Rosario Piedra y que se dicen de izquierda, en realidad son esta comunidad que son la derecha disfrazada, que son los activos dormidos de la derecha que se digamos, se ejecutan estratégicamente en ciertos momentos. También hay actores, actrices, gente con mucha visibilidad que dice, oh, me decepcionó tanto el gobierno del presidente López Obrador que ahora voy a votar por Xochitl. Eso lo vimos antes, eso lo vimos en 2006, lo vimos en 2012, lo vimos en 2018 y tenemos que tenerlo en cuenta para hacer nuestro análisis de lo que ocurre con estas instituciones. Y con esa apertura, revisar que en realidad lo que está en disputa es el país y no es cualquier cosa. Estuvo en disputa en la independencia de México, estuvo en disputa con la Revolución Mexicana, se hicieron partido hasta que recuperaron desde la oligarquía al poder gubernamental. Crearon estas instituciones para beneficio de la oligarquía. Y ahora que se recuperan para el pueblo, pues muchos de estos supuestos de izquierda dicen que no, o sea que se están acabando los contrapesos, que se está acabando con la democracia. No, lo que se está construyendo es un nuevo gobierno, es un nuevo Estado que responda al pueblo de México y eso es lo que tenemos que pues tener en cuenta en nuestro análisis. En ese sentido, pues les presentaremos esta entrevista con Rosario Piedra Ibarra y nada más le pediré a Aníbal que nos haga también una referencia a esta entrevista y en general a lo que está pasando en el país para dar paso ya a esta entrevista que sostuvimos con la titular de la CNDH. Sí, Nancy, porque, bueno, en la entrevista, en la nota que publicaste en esta portada de la revista Contralínea, la número 930, hay varios aspectos que son fundamentales y que tocas ahí, que yo creo que es no solamente algo novedoso, sino también algo relevante por la cantidad de información que está contenida ahí. Primero, el tema de haber hecho a la CNDH un instrumento para una narrativa, esta intención que tenían, y de ahí también la disputa de quererlo hacer como un instrumento, como este ariete en contra de esta cuarta transformación para establecer esta narrativa que han intentado establecer otros grupos políticos, partidos políticos, incluso también el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, todos estos incluso actores, actrices, políticos, intelectuales también, ¿no? Que han intentado establecer esta narrativa de que en el país se está construyendo este tipo de régimen dictatorial con una militarización, y para ello era fundamental particularmente la CNDH por las distintas atribuciones que tiene, y eso es parte también de lo que viene en el reportaje y la entrevista de las distintas atribuciones que tenía la CNDH, algunas que nunca ha ocupado por la misma característica que tiene, por la misma historia que tiene la CNDH, haber
haberse formado en un régimen priista como el de Carlos Salinas de Gortari. El otro tipo de aspectos, pues, es que también podría, en el caso de haberse perdido la CNDH, podría haber facilitado la intervención de órganos extranjeros, particularmente la que podría haber tenido mayor implicación en este tipo de aspectos, pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sabemos que también en esta Comisión Interamericana ha habido gente mexicana que ahora está en la política, desde hace tiempo, pero ahora está en la política como opositores, y ahí es lo relevante porque en esta situación que mencionabas tú, de ver cómo hay gente que se va activando, políticos, actrices, intelectuales, todo este, digamos, gran grupo de personalidades que están en la política, van rondando en este tipo de aspectos y se activan en momentos clave muy coyunturales, pero que no vienen solos, y esa es la clave fundamental. Vienen con una red de histórica que van construyendo, red que implica no solamente partidos políticos, implica también instituciones, organismos internacionales, ONGs, en fin, es una amplia red de derechas, por decirlo así, de gente que trae cierta ideología y un referente de Estado, y por eso entonces podría explicarse por qué se ponen a las reformas al Estado, por qué se ponen a la mayor democracia en el Poder Judicial, por qué se ponen a los órganos autónomos, en fin, este tipo de política que se fue construyendo en el neoliberalismo, y lo dices claramente, son gente que defiende este tipo de régimen. Así es, y bueno, nada más leo rápidamente la introducción para esta entrevista y ya vamos a verla. Tras perder el Poder Judicial, la derecha proempresarial vio en la CNDH el último reducto para operar contra la 4T y por ello disputó su presidencia con una feroz campaña de propaganda negra, además de que desde el Senado el expanista refugiado en Morena, Javier Corral, operó contra la candidatura de su titular, como ya lo demostramos en la revista Contralínea. Pese a que el plan de la derecha fracasó, los voceros de la oligarquía aún hablan del contrapeso que debiera ser esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consultada sobre cómo los poderes fácticos, especialmente los oligárquicos, es decir, el poder económico, pudieron haber convertido al organismo autónomo en su instrumento, o más bien en el instrumento de sus intereses ilegítimos. La defensora Rosario Piedra Ibarra detalla que sería ejerciendo de forma irregular sus facultades, en especial las acciones de inconstitucionalidad, las recomendaciones y las medidas cautelares. Alerta que incluso se pudo propiciar el intervencionismo extranjero si se hubiera entorpecido la revisión de las quejas con el objetivo de que llegaran a organismos internacionales. El caso particular es la OEA. En entrevista con Contralínea, la activista y maestra en psicopedagogía expone desde los casos más emblemáticos que resolvió su administración, la primera de ellas, su primer periodo como presidenta, hasta también la apertura de los archivos de la Defensa Nacional gracias a las gestiones de la CNDH, un secuestro cometido por el crimen organizado contra visitadores para obligar a la CNDH a emitir una recomendación contra la Sedena, y esto nos recuerda mucho el narcoestado que se instauró con Felipe Calderón y el panismo en el poder, así como las demandas. Bueno, nada más baste decir que esta presión extrema del secuestro no, pues no condicionó a la CNDH, no cedieron ante estas presiones. Las demandas promovidas por el PAN y otros actores del conservadurismo para impedir el trabajo de la comisión, la toma de sus instalaciones por parte de encapuchadas que destruyeron decenas de expedientes como el de la familia del maestro normalista y guerrillero Lucio Cabañas, la simulación que significó el organismo creado por Carlos Salinas de Gortari, hasta las campañas de desprestigio en redes y medios corporativos en su contra que han buscado todo este tiempo deslegitimarla, y las acciones para renovar a la institución y que verdaderamente sirva y defienda al pueblo. Ahora sí, vamos a ver la entrevista con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH. Maestra, pues muchas gracias por recibirnos aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo primero que me gustaría preguntarle es justamente el tema de las facultades de la CNDH. Eso nos ayudaría a entender el contexto de lo que acabamos de vivir en un procedimiento pues que se intentó ensuciar incluso desde dentro del propio Congreso, particularmente el caso del Senado, y que al final nos lleva a entender
porque era muy importante para la oposición quedarse con la CNDH. Entonces, si nos pudiera hablar justo de qué facultades tiene la comisión para tener este contexto. Bueno, pues bienvenida, Nancy, muchas gracias por esta entrevista y bueno, estoy aquí pues para hablar de todo eso que inquieta que se dé a conocer a la población. Las facultades que tiene esta comisión, bueno, como se sabe, están plasmadas en el artículo 102 constitucional, apartado B de la Constitucional, y en la misma ley de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a pesar de que pues hay facultades que están limitadas, sin embargo, estas facultades que tiene son muy atractivas precisamente para todos esos poderes fácticos que quieren apropiarse de esta comisión, ¿sí? ¿Cuál serían algunas de ellas? Pues serían las recomendaciones, o sea que aunque, como el nombre lo dice, son recomendaciones, pero servirían en un determinado momento para estar atacando si algo no... Mediáticamente. Mediáticamente, vamos a decirlo así. Las acciones de inconstitucionalidad es otra de las facultades que tiene esta comisión, que nosotros hemos emitido muchas durante mi gestión, pero porque se justifican. Pero también se podrían emitir estas acciones de inconstitucionalidad cuando no hay justificación y vuelve a ser un golpeteo mediático. En ese sentido, hubo presiones a la CNDH en el caso de la reforma judicial, por ejemplo. Ahí no se justificaba. Pues ahí no se justifica porque era una acción de inconstitucionalidad a la Constitución, a la Carta Magna, y eso pues no está dentro de las facultades, no procede, ¿sí? Claro. Entonces, eso no. ¿Qué otras cuestiones son? Pues las medidas cautelares. Las medidas cautelares son otras de las facultades que tiene esta comisión y también pues se quieren utilizar en aquellos casos o en algunas situaciones en que no se ameritan, ¿sí? Y eso sería. ¿Cómo operan las medidas cautelares? Para que nos quede claro. Bueno, las medidas cautelares la comisión puede emitirla en cuando hay una persona está en riesgo, ¿sí? O una comunidad. O una comunidad también, o sea, y eso pues es algo que también ahora que se ha hecho toda esa guerra mediática de que no hay la libertad de expresión, sí, entonces se querían que se emitieran a veces medidas cautelares donde pues no se justificaban, ¿sí? Claro que si algún comunicador, alguna comunicadora lo requiere inmediatamente, esta comisión lo hará, lo denunciará. ¿Y claro. Se ha hecho? Se ha hecho en muy contados casos, sí, pero ahorita no tengo presente exactamente en qué caso, porque en realidad aquí yo lo que he visto es que ahora hay una libertad de expresión, o sea, no como en los años que nos tocó a nosotros iniciar la lucha, que era terrible. No podía uno ni repartir un volante. Ahora hasta insultos se emiten. No, ahora insultos, daños, muchas cosas que se hacen, sí. Claro. Pero sí. Y bueno, y eso es lo que precisamente quieren eso para interponer acciones de inconstitucionalidad contra reformas, por ejemplo, de este sexenio que acaba de concluir, como bien lo mencionabas, que era lo de la reforma, bueno, ahora ya fue en la reforma al Poder Judicial, pero en otros casos, por ejemplo, en lo de la Guardia Nacional, también querían que hiciéramos una acción de inconstitucionalidad y no se pueden emitir acciones de inconstitucionalidad porque era un decreto, no era una ley. Entonces también eso es algo que querían a fuerza que hiciéramos y hubo otra vez una guerra mediática. ¿Sí? Claro, esas digamos que serían lo más atractivo para esta oposición que quiso. Sí, también por ejemplo en las cuestiones de la Corte Interamericana, o sea, por ejemplo, cuando un caso no se resuelve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ¿qué es lo que pasa? Se va a la Corte Interamericana y es otro golpeteo. Entonces, aquí el golpeteo ha sido de que nosotros tratamos de resolver cuando hay una violación grave de derechos humanos, que aquí se resuelva
¿Por qué? En nuestro En país. nuestro país, porque ¿para qué queremos la injerencia extranjera si aquí esta comisión puede tener esas facultades de exigir a la autoridad, a las diferentes dependencias, el ejército, la Sedena, la Guardia Nacional, que se cumpla una recomendación? Pues hay que cumplirla. Por Sí. supuesto. También preguntarle sobre los casos más relevantes o cuáles serían los casos más emblemáticos que se han ido resolviendo en su administración. Si tuviera, digamos, algunos ejemplos importantes, porque parte de la guerra mediática fue precisamente que la CNDH no hacía nada, ¿no? Que supuestamente estaba en una inactividad y que incluso había sido comparsa, sobre todo las Fuerzas Armadas. Hay algunos casos que en realidad son incluso distintos a cómo se venía operando con esta CNDH en manos de policías o de abogados corporativos, como fue toda la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Por ejemplo, digo, hay varios casos. Uno de ellos, bueno, fue, o por lo que mencionas, de contra la Sedena, contra los policías, bueno, fue en los casos de la mal llamada Guerra Sucia, o sea, que fue la represión política del Estado contra toda la disidencia, los disidentes sociales que existieron en ese periodo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, que emitimos la recomendación 98 VG/2023, porque sí había una recomendación que era la 26/2001, que se había hecho en la época de Carpizo, no de Carpizo, sí, de la antigua administración. Uh-huh. Pero sin embargo, no se, las víctimas nunca estuvieron contentas porque no se concluyó nada, ¿sí? No se cumplió esa recomendación. Entonces, a petición de las víctimas se hace esta nueva recomendación y se logra tomar testimonios de 814 víctimas que están documentadas en esta recomendación, y que es precisamente donde son recomendadas la Sedena, la Secretaría de Hacienda, la Marina, en fin, infinidad de dependencias que tienen que cumplir y que está en un proceso parcial de cumplimiento. Y es lo que queremos nosotros seguir trabajando para que sea el cumplimiento total de esta recomendación. ¿Qué más hemos hecho de casos emblemáticos? Bueno, está la recomendación 46/2022, donde es con respecto a la libertad de expresión que fue violentada, al derecho a la democracia, la libertad de expresión que fue violentada durante pues varias décadas, y esa es otra recomendación muy importante. ¿Cuál es otra? Pues la recomendación del caso Iguala. O sea, que también cuando llegamos aquí nos encontramos que esta era, pues, sí, muchos tomos, muchos volúmenes, pero que no llegaban solamente a validar la verdad histórica con la que los padres de los 43 normalistas de la Normal no estuvieron de acuerdo, y a petición de ellos se cerró esa oficina especial del caso Iguala y se abrió una nueva investigación, y estamos en proceso de cumplir esa nueva recomendación. Es decir, ahí ya hubo también ciertas medidas o sugerencias hacia instituciones. Sí, esa estamos trabajándola, ya se va a terminar y se va a concluir, y va a haber recomendaciones, obviamente, porque una recomendación cuando se hace es para instituciones públicas, ¿sí? No es instituciones privadas. O sea, la CNDH, esa es una de sus características. Solamente puede proceder en violaciones que se hagan de parte de dependencias gubernamentales, de servidores públicos. En estos casos que nos ha mencionado, siempre es a petición y con acompañamiento hacia las víctimas. Sí, por ejemplo, en este caso, y más en estos casos que son, pues no podemos nosotros
empezar una investigación y además esa es la nueva tónica de esta comisión, siempre estar en coordinación con las víctimas, porque si no pasaría lo que pasó con la 26/2001, en la que pues no, ellos hicieron lo que quisieron, no se consultaba y pues prácticamente dieron carpetazo a todos los temas de la guerra sucia. Y pues nosotros no queremos eso, sabemos que es muy importante esa coordinación con las víctimas y que estén satisfechas con lo que lo que se investiga, si ellos tienen más elementos que los aporten y seguir adelante. ¿A la fecha han tenido algún tipo de reclamo de las víctimas particularmente? Porque parte también de esta guerra sucia mediática fue justo que la CNDH estaba muy lejos de las víctimas, que no las tomaba en cuenta, que no las escuchaba. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, es al contrario. De las víctimas no hemos recibido quejas, o sea, y si se reciben son en otros casos, pero se atiende y se ve cuál es la queja de algo que no se ha atendido, pero no, en estos casos precisamente cuidamos mucho, en todos los casos, pero en estos casos emblemáticos que estoy mencionando, pues se ha cuidado al extremo, precisamente porque si ya fueron dañadas por administraciones anteriores, no queremos que en esta institución vuelva a ocurrir lo mismo. Aparte de las recomendaciones, por ejemplo, en este caso del caso Iguala, como no se ha concluido la recomendación, sí contamos con un informe especial que es público, se publicó en nuestra página y ahí está, y también se les puede proporcionar. Otro caso emblemático sería el caso de Ernestina Asensio, la indígena de la Sierra Zongolica, que fue pues muerta por tortura, por una violación tumultuaria de soldados de parte del ejército y que sin embargo también se creó una narrativa totalmente falsa donde se dijo que en acuerdo para quedar bien el entonces presidente de la comisión, que era el señor Soberanes, con el presidente Felipe Calderón, de decir que la indígena había muerto por una gastritis, y entonces lo cual es totalmente falso porque hemos encontrado testimonios, o sea, dictámenes médicos donde dicen que sí sufrió violación, que murió por una fractura craneal donde la empujaron, un golpe, o sea, todo eso y que sin embargo se ocultaron, ¿no? Entonces eso es algo gravísimo, gravísimo, y de este caso también existe, aparte de la recomendación, que por cierto no se ha cumplido por el gobierno de Veracruz, o sea, existe un informe especial también que es público y está en nuestras páginas. O sea, desde las páginas de la CNDH el pueblo puede también informarse. Ah, claro, claro. O sea, es público, ahí se publican los comunicados, las recomendaciones, y ahí está. Y también estos informes especiales. Y los informes especiales también. Es que hay varios casos. Está el caso de Mario Aburto, también, que es algo, pues un caso, pues trascendente, porque se trata de un crimen de Estado, ¿no? De un crimen de Estado, y que se manejó la narrativa del asesino solitario, y cuando eso, pues, hay testimonio, y eso también fue, quiero aclarar, a petición de Mario Aburto. Mario Aburto me escribió una carta, con la cual también cuento, donde pedía que se investigara nuevamente su detención, porque él argumenta que fue víctima de tortura, que lo obligaron a que se autoculpara. Tengo entendido que por ahí también hubo tortura a su familia, amenazas, todo esto. Entonces, eso es gravísimo y se han abierto nuevas líneas de investigación y incluso hay una orden de aprehensión para un segundo
tirador que pertenecía al CISEN, tengo entendido. Y que quizá el público a veces se le olvida, pero que conecta con el caso Genaro García Luna. O sea, Genaro García Luna estuvo implicado en sacar a este segundo tirador. Sí, cosas que se desconocen y que ahora han venido a salir a la luz de cómo desde entonces el señor Genaro García Luna ya participaba en el CISEN. Exactamente. Sí, cosas muy, muy delicadas. Y bueno, y está hay un informe especial y hay esa recomendación también en el caso de Mario Aburto. De Mario Aburto. Uh-huh. ¿Habría algún otro caso relevante que quisiera comentarnos? Bueno, esos en cuanto al pasado, ¿verdad? Son casos de administraciones anteriores, pero está un caso que sí me gustaría mencionar, que es el caso de la niña Heidi. Sí, esa lamentable muerte de esta menor de edad que muere en un tiroteo y en el que, en eso sí, en cuanto tuvimos noticia de esos hechos, o sea, mandamos a nuestros visitadores, ahí se va de oficio y luego también la familia ya entró en contacto con nosotros, pero aquí aclarar que querían que se hiciera una recomendación a la Sedena. Si era necesario hacerla, la íbamos a hacer, como lo hemos hecho en otros casos, en la recomendación 98VG y en otros casos que sí nos consta que ha intervenido la Sedena, pues ahí que es culpa de la Sedena las violaciones graves, ahí lo hemos hecho. Pero en este caso se mandaron a nuestros investigadores, nuestros visitadores, y ellos estuvieron ahí en todo el proceso, y la balística indica que la niña no fue muerta por una bala de la Sedena, sino por otro tipo de calibre que no era de la Sedena. Más sin embargo, ahí sucedió una situación muy delicada, muy delicada y muy grave, porque fueron secuestrados nuestros visitadores allá cuando llegaron, aparentemente por pues el crimen, no sé, donde se les exigía que hicieran una recomendación en contra de la Sedena. ¿Eso es lo que se les pedía cuando fueron secuestrados? Cuando fueron secuestrados y amenazados. Entonces eso es bastante delicado, y entonces sí, y si lo hubiera sido, pues no, nosotros no necesitamos eso, ¿no? Nosotros cuando hay alguna violación grave, venga de quien venga, pues se va a hacer la recomendación, esa es nuestra función. Sin embargo, pues aquí no era eso, y pues... Siempre se determina a quién hacer la recomendación, o si se emite una recomendación con base en investigaciones, y estas investigaciones, claro, hasta dónde tienen que llegar para justamente delinear si existe o no la participación de alguna autoridad. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, es también testimonios de las víctimas, ¿sí? No es nada más la investigación, sí, no es nada más la investigación que hace, por ejemplo, en este caso, pues la Procuraduría, sí, que se va ahí en acompañamiento, se sigue todo el proceso, las periciales, todo lo que se tenga que hacer, están como observadores, pero sino también los testimonios de las víctimas, ¿sí? De las víctimas, porque sin eso, pues no, sería nada más validar lo que diga la autoridad, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber el testimonio de las víctimas, y pues las pruebas, o sea, de que realmente si fueron amenazados, cómo estuvo, todo lo que ellos relaten es fundamental para esta comisión. Estas presiones, como por ejemplo el caso del secuestro, que me parece ya una presión extrema, ¿han tenido otro tipo de presiones los investigadores o los visitadores de la CNDH en el sentido de intentar pues obligar, darle un sentido que no es el que lleva la evidencia o los propios testimonios? Este es el caso que conozco. Yo creo que las otras presiones, bueno, fue parte del batallar que cuando llegamos aquí,
que ya había aquí mismo gente que no nos habíamos podido sacar de esta comisión porque pues no la habíamos detectado, pero estaba Y que llena. son personas con muchos intereses. Exactamente, pero este caso pues no lo dijimos en ese momento y pues obviamente Por lo reservamos delicado. la identidad de las personas porque pues es algo muy delicado, no solo ellos se preocupaban por ellos mismos, sino se preocupaban por sus allegados, su familia, porque le retiraron sus teléfonos celulares, los tuvieron incomunicados, fue algo muy, muy, muy terrible, ¿no? Pero entonces ellos se quedaron allá en el lugar porque, Continuaron. sí, no, y también pues era continuar porque si se venían y no hacer, iban a decir pues no van a hacer nada, ¿sí me explico? Fue una estrategia también muy inteligente de ellos, ¿no? Sí, Bueno, sí, 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 inteligente y de valor, claro, las dos cosas, sí, claro. sí, sí, porque pues ya tenía toda la información de ellos. Sus Sí, familias y sí, todo. sí. Entonces esto por eso también, bueno, es algo que nosotros también, te lo digo aquí en confianza, a ver qué, pero es algo, son cosas que hemos estado padeciendo. Claro, también me gustaría Sí. preguntarle justo sobre este caso de la guerra sucia. O sea, sabemos que es un tema que incluso toca de forma personal a la familia, por lo que significó no solo la lucha que ustedes Ujú. llevaron o siguen llevando como familia, sino el propio hecho de la desaparición Sí. forzada de su Ujú. hermano. Y se lo pregunto pues con muchísimo tacto, ¿cómo se ha avanzado? Porque sabemos que en el caso de la CNDH, también gracias a la labor de esta nueva CNDH con esta nueva visión, pues fue posible abrir los archivos del campo militar número 1, algo impensable en Así otros es, momentos. así es. Bueno, sí, para nosotros fue una cuestión, pues, algo muy, muy grande el saber que se iba a abrir ese campo militar, los archivos, porque pues ahí estuvieron nuestros familiares, o sea, ahí estuvieron, hay los testimonios de quienes lograron salir o de quienes eh, logramos recabar en esta larga lucha que llevamos dentro de cuando en el comité de Eureka, pues es algo que el secuestro de mi hermano, sí, como el de muchos otros compañeros, pues fue algo que impactó a toda la familia y el vivir la desaparición de un ser querido es algo que pues mm, no se le desea a nadie, Sí, no por se le desea a nadie, la desaparición es una situación, yo digo que es una tortura perenne, porque siempre se está, qué pasó con él, dónde está vivo, está muerto, está con hambre, está con frío, o sea, son muchas las cuestiones los sentimientos que se despiertan cuando pasa esto. Entonces, el lograr abrir los archivos, o sea, nunca nosotros, al menos cuando se hace esta recomendación, se empieza a investigar todo, desde la oficina especial, perdón, desde que se crea aquí la oficina especial, fue cuando empezamos a tener nosotros comunicación con todas las instancias. Y la misma Sedena inmediatamente, o sea, dijo que estaba dispuesto a entregar todos los archivos para que se investigara la situación de la guerra Sutri. Entonces, eso es algo que nos ayudó también, pues, a corroborar lo que había en los archivos con los testimonios de las víctimas e incluso ahí en los mismos archivos, pues a lo mejor había ahí en las partes que dan los que eran de la Dirección Federal de Seguridad. Por ejemplo, en el caso de mi hermano los agentes. hay un reporte firmado por Miguel Nazararo donde le entrega a mi hermano dirigido al capitán Luis de la Barreda Moreno y se lo entrega y lo traslada en avioneta desde la ciudad de Monterrey, se lo entrega al capitán Luis de la Barrera Moreno, y ahí consta, y ahí consta. Pero, por ejemplo, en muchos de estos archivos, pues a lo mejor viene por ahí otra persona que también
fue vulnerada en sus derechos, pero que la familia no se ha atrevido a denunciarlo o tiene temor por lo mismo, entonces es lo que se hace, empezar a seguir toda esa línea de investigación para llamarlos y que corroboren y si están dispuestos a dar su testimonio. Y fue así como esos archivos pues sirvieron mucho y nunca tuvimos nosotros ninguna restricción para ello. El mismo, hay por ahí documentos firmados también donde se nos notifica cuando se empieza a hacer los trámites para abrir el campo militar. Nos llega a nosotros aquí a la oficina especial con el licenciado Francisco Estrada un oficio firmado de que están dispuestos a abrir el campo militar, y se había planteado inicialmente por parte de la Subsecretaría de Gobernación, se había planteado que fuera el 10 de junio, pero siempre no fue en esa fecha y fue hasta, si mal no recuerdo, el 22 de junio. Pero fue también gracias a esas gestiones y nunca hubo restricciones. Y esperemos que así siga, y yo creo que así va a seguir, porque estas investigaciones aún no concluyen y tenemos que seguir adelante. Es decir, la CNDH sigue con esta búsqueda también de memoria, porque esto al final acaba siendo una memoria que necesitamos los mexicanos, las mexicanas, para la no repetición. Bueno, es que nuestras recomendaciones en la que mencioné hace rato es eso precisamente, el rescate de la memoria y cómo hacer pues sitios de memoria, ciertos lugares que fueron de tortura, pero primero se tiene que investigar, no es hacer el sitio de memoria, no, primero hay que resarcir a las víctimas, ¿sí? Porque no se puede hacer un sitio de memoria y ahí adornarlo y decir mil cosas si no se ha resuelto. O sea, el dolor de las víctimas, eso es primero, ¿no? Eso es lo primero, y luego ya en colaboración con las víctimas yo creo que se tiene que hacer esos sitios de memoria, ¿sí? Como sucedió en Tlaxcuaque, que ahí también nosotros, fue esa sugerencia, en Tlaxcuaque sí, se iba a hacer, hablamos en aquel entonces con la doctora Claudia Sheinbaum, que era la jefa de gobierno en aquel entonces, y se le hicieron estas sugerencias y dijo, perfecto. Así va a ser, y así se hizo. Primero se resguardó, se hace el rescate, se toman actas de todo, cómo está el lugar, para hacer la investigación y no borrar primero todo y luego ni nada más llegaría a hacer el sitio de memoria. No sé si me explico. Sí. O sea, primero hacer como acompañamiento hacia las víctimas y levantar ya hasta el final dar fe de cómo está quizá monumentos o estos puntos los restos, de memoria. Sí, cómo están ahí, porque fueron centros de tortura, prisiones clandestinas, y entonces hay que dejar testimonio de todo eso. No que lleguen y ya está un sitio de memoria y ya se borró todo lo demás. Pues no. Claro. Sí. Claro, maestra. También preguntarles porque ya nos comentaba hace un momento de cómo llega a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y había estructuras muy establecidas con intereses ilegítimos que no tienen que ver justamente con el acompañamiento a las víctimas. ¿Cómo ha sido este tipo de obstáculos o cuáles han sido los principales obstáculos a los que se enfrentó desde un inicio y que han permanecido o que no ha sido posible digamos superarlos si es que todavía existen estos obstáculos? Y también consultarle pues acerca de si ya se acabó con la limpieza aquí en la CNDH. Pues creo que ya hemos avanzado bastante, pero sí, yo creo que porque también, bueno, a veces la limpieza no es nada más gente que venga con malas intenciones, sino también gente que a veces ya no quiere romper inercias, ¿sí? Inercias de cuestiones de que quieren ese modelo anglosajón testimonial, pero lo que requerimos es esa CNDH renovada en la que se pueda
realmente atender a las víctimas y que deje de ser ese aparato burocrático. Porque antes, por ejemplo, se tardaban años en hacer una recomendación. Nosotros estamos procurando que sea en un mes la recomendación. Ha habido quienes también dicen que por qué tan rápido las recomendaciones. ¿Por qué? Pues yo digo que porque las víctimas lo que queremos es la justicia pronta y expedita, ¿no? Y entonces tiene que ser rápida la recomendación y no que se le tarde, pero ese era el modelo, ¿no? Y no era lento porque era mucho mejor, sino era lento porque era parte de la Porque dinámica. convenía esa simulación, pues la CNDH fue creada por Salinas de Gortari precisamente para dar una apariencia de que en este país se iban a defender los derechos humanos porque estaba en vísperas de que se firmara el TLC, el Tratado de Libre Comercio desde entonces, y entonces crea este aparato. Nosotros lo vivimos porque él citó al Comité Eureka y les dijo, ya, se va a resolver su situación. Y ella, pues mi mamá, todas las señoras, las doñas, como se les conoce, emocionadas porque creían, dijo, mañana van a tener respuesta. Y fue esta simulación tan terrible de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que eso convenía. Y ante los organismos internacionales, o sea, como en otros países, a lo mejor allá en aquellos tienen efecto, pero aquí no, o sea, pues cuál valor moral, o sea, puede tener un señor Carpizo que era parte del gobierno, que era un policía. Un policía, o sea, entonces pues no, fue esa simulación. Y entonces, amigo de Salinas también. Exacto, y entonces es lo que se está tratando de hacer y eso es lo que no les gusta, porque desde que llegué se empezó se presentó una iniciativa para la reforma de esta comisión para transformarla en una verdadera defensoría del pueblo y que luego se agarraron de que el nombre, no es el nombre, es un cambio de fondo precisamente donde también les puedo proporcionar ahí un esquema de en qué consiste toda esta transformación que estamos proponiendo para que la conozcan y eso es lo que no les gustó. ¿A qué me enfrenté? Con lo que me preguntas, pues desde que llegué se trató de ensuciar, desde la llegada en 2019, aquí en aquella votación se trató de ensuciar ese proceso. Se trató de decir que había urnas embarazadas, que unos votos, cosa que era totalmente falsa. A mí me pareció muy raro que ese mismo día en que yo fui electa, no nombra a otros inmediatamente de otras instituciones que estaban ahí, los habían también nombrado electos, y entonces a ellos luego les tomaron protesta, y a mí no me la tomaron. Dejaron pasar el tiempo como que urdiendo a ver qué podían inventar, y se inventa esto de las urnas. Y desde entonces vengo enfrentando esa guerra mediática, lo de que las tomas de dos sedes de la institución, porque ahí ya pasó de la guerra mediática a los hechos, y utilizar esos hechos en una guerra mediática, porque quienes toman la sede de Cuba, pues no eran, eran víctimas, pero que las verdaderas víctimas, cuando se dan cuenta de que fueron utilizadas, se salen y quedan nada más, o las ocupas, lo que se conocen por las ocupas, y que al tomar esa sede destruyeron de archivos. Destruyeron todo, pero lo más grave fue que destruyeron archivos y expedientes de víctimas. Entonces, como que la finalidad era otra. Entre los expedientes que destruyeron fue el de la familia Cabañas. Por favor, digo, ¿qué indica eso? Digo, que iban con toda una intención. Y bueno, también se supo que había empresarios detrás del financiamiento. Es lo que luego salió a la luz, sí, es lo que después salió a la luz, de que había intereses ahí muy, muy fuertes,
Pero entonces se empieza a decir y que ahí había cortes de carne muy finas y pues no, nosotros aquí tenemos precisamente, también te lo hago llegar, lo que se tenía en ese momento, que se acababa de surtir para todo el mes que venía y eso era lo que había, pero era comida pues que sopas de municiones, de lenteja, cuestiones cuál menú gourmet, o sea, y tenemos también lo que nos encontramos, el menú, lo que se comía antes, langostinos, vinos muy finos, Vinos, o filete, sea, vinos pagados con el con presupuesto el público, que es dinero del presupuesto, pueblo. exactamente, entonces a todo eso me he enfrentado, duró 2 años la toma de Cuba, 2 años, y esto, ¿por qué las quitaron hasta que ya fue insoportable? Porque cobraban por el derecho de paso a los carros, a los automóviles. Y sale en las redes sociales donde a creo era una maestra universitaria, le quieren cobrar y ella se niega a pagarles y lo que hacen es a batazos le destruyen su Su vehículo. vehículo. Entonces, ¿qué es eso? Eran vándalos, delincuentes, o sea, que fueron a eso, a tomar para convertirlo en un centro de distribución de drogas, porque luego eso se descubrió, donde se cometían violaciones. Hay acusaciones de víctimas de que las retuvieron ahí porque ellas se querían salir y las amenazaron de muerte y permitían que las violaran aparte. Fue una cosa terrible, terrible. Pero todo eso se utilizó mediáticamente en mi contra. Luego tuvimos la toma de la sede de Picachos, que fue también, afortunadamente, ahí no pudieron permanecer porque luego, pues había cámaras y todo, y se ve cómo llegan también a batazos y a romper y agarran el extintor de incendios y a golpear los cristales y romper. O sea, era vandalizar y iban a lo mismo, como allá estaba el archivo. Parte de los expedientes del PREDES. Y hubo pérdida también de No, archivo. ahí no, por Ahí. eso luego nos movimos, porque dijimos, no, ahí es lo que quieren también. Los archivos que sí se perdieron aquí Allá se perdieron, por ejemplo, expedientes, pues unas que no sabemos muchos cuáles, pero el que tengo ahí bien presente que se perdió fue el de la familia Cabañas, y es porque para acababa. siempre, o sea, es una pérdida para siempre. Afortunadamente, pues no, porque acababa de ir unos días antes la familia Cabañas, Micaela Cabañas, su familia, a hacer testimonio. Se deja ahí el expediente y entonces pues lo que hice ya que estaba acá es volverlos a llamar, pero no todos había, de los que se supo, se les volvió a llamar, pero la mayoría pues no sabíamos. Claro. Porque eran expedientes de antes también. Y apenas se iba tomando el control de la CNDH con Exacto. todas estas estructuras de las que ya nos hablan. Exactamente. Entonces, ha sido una lucha constante porque no quieren, son esos poderes fácticos que dicen que no soy autónoma, pero que precisamente quieren que esta CNDH no sea autónoma, que sea autónoma, y lo somos, del gobierno en turno. Pero también de los poderes Pero tiene fácticos. que ser de los poderes fácticos, tiene que ser de los partidos políticos, de los poderes económicos, de la iglesia, también tiene que ser ajena, pues ajena sí, de claro. todo eso. Autónoma. Y eso es lo que no quieren. Ellos quieren que esto sea un coto de poder para desde ahí poder hacer ellos toda su guerra sucia. Y no en contra, no solo en contra mía, porque yo no lo personalizo. Yo creo que van en contra de esta transformación del bienestar del pueblo de México, porque al final de cuentas, ¿a qué se oponen? A que se respeten los derechos humanos. Pues a eso nadie nos deberíamos de oponer, porque cualquiera puede ser víctima de una violación de derechos humanos. ¿Sí? Y cuando hay un autoritarismo, no la va a llevar cualquier enemigo del
el sistema, del gobierno en turno, puede ser violentado en sus derechos humanos. Y esto es lo que nosotros queremos que acabe. Claro, en esta historia de acoso, de búsqueda de deslegitimar el trabajo en la CNDH, ¿han tenido experiencias como las de otras instituciones? Me refiero a que estas guerras mediáticas, pues las hemos visto bastante, ¿no? Sí. En muchas instituciones o contra muchos, pues sí, titulares, ¿no? El propio presidente López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. En fin, se lo pregunto porque en otras instituciones han vivido ciberataques, han vivido demandas, han vivido juicios de amparo, tratar de judicializar su función. ¿Cómo ha vivido la CNDH esta parte? O sea, ya nos contó pues esto que es físico incluso, o sea, entrar a violentar las instalaciones, borrar archivos, destruirlos, todo esto que es muy, muy grave. Sí, sí. Pero además ha habido otro tipo de obstáculos de esta naturaleza. Sí, o sea, sí, demandas, ha habido demandas judiciales, penales, porque, por ejemplo, en el caso de cuando sacamos un pronunciamiento sobre la violencia política que se da en las cuestiones electorales, ¿sí? Y que se da, es la historia de este país, ¿no? Desde la época de Guadalupe Victoria, pero que sin embargo vemos que los métodos, las formas no cambian, y así hicimos ese pronunciamiento, esa publicación, donde vemos cómo se empiezan a atacar desde la época en que, bueno, cuando mi madre fue candidata a la presidencia de la República, los ataques también eran terribles contra ella. Y son violatorios de derechos humanos. Violatorio, y ataques también misóginos, porque yo recuerdo a un comentarista allá en Nuevo León que dijo, es que la señora, ¿por qué va a ser candidata? Ella más bien debería quedarse en la casa meneando la olla de los frijoles, ¿sí? Entonces, yo en aquel entonces también era candidata allá a una diputación. Entonces fui a ejercer mi derecho de réplica en un medio. Pues cuando empiezo a hablar de eso, me sacaron del aire y pusieron el logo del partido que me ponía. No, digo, por eso a mí no me cuentan eso, o sea, yo lo vivía allá, ya no pude yo decir nada, y además era ilógico porque decía, lo dicho por las personas es responsabilidad de quien lo dice, y no, entonces, pero no me dejaron decirlo. Fue absurdo. Bueno, eso, entonces se documenta, bueno, esta es una anécdota aparte, pero sí. Se documenta, por ejemplo, de eso desde toda la historia de este país. Se llega a la campaña, pues a las campañas más bien del licenciado Andrés Manuel López Obrador. También se reseña ahí todos los ataques que sufrió, se reseña la campaña de la doctora Claudia, estábamos ahí, pero no abogando, no haciendo voten por ellos, no, es decir, cómo está. También en una ocasión que a la señora Xóchitl Gálvez también hubo ahí unos ataques, también ahí se mencionan. No, entonces que eso no era una atribución de la comisión, no es atribución el calificar una elección, no, eso estoy de acuerdo. No es atribución de la comisión, eso le corresponde al INE. No es atribución las propagandas, hacerle propaganda, tampoco, pero no era propaganda, era historia lo que estábamos haciendo y documentando hechos actuales. Bueno, pues por eso nos acusaron legalmente el PAN, ¿sí? Y le aceptaron la acusación, pero pues no, ya peleamos, fue desechada. Ya peleamos y todo, nos tuvimos que defender. Y sí, así hemos tenido muchas cuestiones en las que nos quieren, nos demandan, pero afortunadamente pues nosotros tenemos la conciencia tranquila y estamos actuando en la legalidad y no han podido.
no prospera, sí. Sí, bueno, en lo que me preguntas de ciberataques, pues sí hemos tenido aquí anónimos que un sinnúmero de infundios, calumnias, cosas muy sucias, y que unos venían externos, pero luego también logramos identificar que algunos provenían de aquí mismo, de nuestras redes internas, y que algunos hasta de la computadora que se me había asignado a mí personalmente, pues yo ya no uso la computadora, ya se limpió eso, ya tratamos de cambiar personal y todo lo que había, pero de todas formas yo ahora traigo mejor mi computadora personal, aunque pues yo sé que eso no es Garantía. no es garantía tampoco, Sí. pero estamos siempre atentos a eso, sí. Por supuesto. Y también, pues la otra parte que es la guerra sucia mediática. ¿Cómo ha lidiado, maestra, con todos estos ataques que en efecto vienen incluso desde antes de tomar posesión? Tienen periodos muy álgidos, como por ejemplo estas tomas de particularmente la sede en el centro histórico, y tienen momentos, pues, digamos, como de mucho auge, que también coincide con otro tipo de campañas, como por ejemplo la de que el presidente estaba militarizando el país y al mismo tiempo aprovecha para decir que la CNDH no está haciendo nada, ¿no? Y así, o sea, momentos muy específicos, y lo más reciente es lo que vivimos ahora con la reelección. Sí, o sea, la cuestión es que desde que llegué, como mencionaba, es un ataque constante. Y lo de la militarización está desde que llegué, desde que se emitió el decreto de que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, y ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es algo que es la cantaleta de todos los días, porque quieren a fuerza que uno diga que en este país existe la militarización, cosa que yo no creo, y que además, pues revisando todo, no hay militarización, o sea, No estamos en la guerra sucia. no, y además, pues el ejército siempre ha dependido de un civil. Sí, aquí no tenemos, por ejemplo, de hecho, cuando se da lo de la guerra sucia, o sea, en este país, en los golpes militares en los otros países eran regímenes militares, y aquí no era un régimen militar. Era por eso Vargas Llosa lo llamó Dictadura perfecta. la dictadura perfecta, pero que sin embargo se utilizaban porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas sí daba la instrucción de que la Marina, el Ejército, las bases navales, los campos militares, se utilizaran como centros de tortura y prisiones clandestinas. Mas, sin embargo, pues ahorita yo veo que está ocurriendo lo contrario, por lo que ya comentaba de todo esto, y que además, pues, y luego hay una contradicción, no quieren que el ejército actúe en otras cuestiones, por ejemplo, de Las obras. Las obras, ¿por qué? Porque son también contratos millonarios Sí, al final son negocios. que están perdiendo, ¿no? Claro. O sea, es algo que ya queda, que no es una erogación del Estado para ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo muy difícil. Entonces, por eso, bueno, esa es una de las cosas. ¿Qué otra cuestión? Eso de que no he cedido a ningún ataque, y a eso siguen. ¿Qué pasa ahora con esto de esta elección? Pues por todo lo que mencioné, de que quieren esta comisión por todo lo que puede hacer las atribuciones que le confiere la Constitución, quieren tenerla para ellos utilizarlas, pues, a su favor, y en ese golpeteo mediático, y crear, ¿por qué no? Hasta un golpe blando podría ser, porque si empieza entonces el injerencismo de organismos que desafortunadamente, pues muchos de ellos tampoco hicieron nada cuando nosotros en la guerra sucia, y ahora sí están muy atentos a lo que pasa en México. Entonces yo creo que todo eso que pasó ahora también en el Senado, pues tiene que ver con algo orquestado, porque qué triste, pero todo eso que se dice de que la evaluación y que fui la peor evaluada, pues es una evaluación inventada porque no estaba en la convocatoria. Eso es algo también que se tiene que saber, ¿no? Eso,
Si ustedes revisan la convocatoria y no viene eso, pero ahí lo sacaron, se utiliza y ya, otra vez, ensuciar el proceso y que la peor y que la peor. Y además, bueno, mi entrevista no fue entrevista, fue comparecencia, porque ahí también, o sea, el senador Ricardo Anaya, o sea, estaba preguntándome cosas que ni venían al caso y que ahí pues se le debió de haber parado, ¿no? Porque aquí era preguntarme, lo que yo leí era de mi gestión y no era yo me sentía como en el banquillo de los acusados y duró más de 1 hora mi comparecencia y dejaron entrar a todos los medios. Eso fue otra cosa que no sucedió en las otras Entrevistas, porque ahí sí fueron entrevistas, ¿sí? Y entonces, digo, desde ahí ya todo estaba también enturbiado, y entonces eso es algo que pues afortunadamente no hay nada real, sí, real, que pueda, de lo que se nos pueda acusar, y ese es el coraje que les da, que tienen que basarse en infundios, en calumnias, en difamaciones, en inventar cosas, y eso es lo que no han podido, y por eso nos tenemos nosotros que estar esforzando más en cuidar el más mínimo detalle para que no pueda haber algo que nos puedan realmente acusar. Claro, hay algo que me llama la atención en todo esto y que sí tiene que ver con el injerencismo de ciertos organismos, particularmente la ONU-DH y la CIDH. Los representantes de estos organismos estuvieron acompañando mucho la narrativa del Partido Acción Nacional, de representantes de derecha y de algunas organizaciones de la sociedad civil. Podríamos ya también estar hablando de que esto es otro poder fáctico que quería pues incidir o de alguna manera imponer a quién quedara en la CNDH. Pues yo creo que sí, es otro poder fáctico, porque pues ¿qué es la ONU? Es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes controlan este organismo? Los gobiernos. No los controla el pueblo, los controlan los gobiernos. Y entonces, pues obviamente los gobiernos tienen intereses, como siempre lo han tenido, no es una novedad, en que todos los países de Latinoamérica pues le sirvieran a ciertas potencias, pero afortunadamente esto se ha ido acabando. O sea, hay una verdadera soberanía, o sea, que se está defendiendo, yo creo que con mucha dignidad desde el sexenio pasado, y si no seríamos los primeros también en decirlo, oiga, esto no es así, pero yo creo que en eso, ¿qué? O sea, está a la vista de todos que se está ejerciendo la soberanía, que actualmente también se está ejerciendo, que sin llegar a la confrontación, que eso es una virtud que han tenido tanto el expresidente como la doctora, de sin llegar a la confrontación, han sabido defender con dignidad lo que es la soberanía y los intereses comerciales, porque pues vivimos de la colaboración entre países, ¿sí? Con todos los países, ¿sí? No solo, porque si algo también ha caracterizado es que se está viendo por mejorar la economía, cómo contribuir, mejorar las economías de los países de Latinoamérica que históricamente han sido vulnerados económicamente. Por supuesto, sí. Maestra, también preguntarle, parte de esta reestructura y de esta nueva visión de la CNDH, acompañar a las víctimas, pero también acompañar al pueblo. El lema ahora de la CNDH es defendemos al pueblo. ¿Qué se busca con esto? ¿Cómo consolidar esta nueva visión? ¿Qué tiene pensado para los próximos meses, los próximos años? Precisamente estamos... Bueno, ya se entregó una iniciativa que se entregó desde el 2023, pero que sin embargo, pues no prosperó por múltiples factores, probablemente también intereses de todas estas facultades que se le otorgarían a esta comisión, donde no tuviera que pasar por el Senado también. Por ejemplo, las recomendaciones, o sea, se emite una recomendación a una autoridad. Cuando no la cumple esa autoridad, ¿qué es lo que procede?
que el Senado llame a juicio esa autoridad. Nunca ha llamado a nadie, ¿no? No, no, entonces eso pues ya, ahí se pierde. Por ejemplo, en este caso, o sea, en los casos donde, por ejemplo, el caso de Ernestina Asensio, no se ha cumplido la recomendación y no se ha cumplido por el gobierno del estado de Veracruz pasado, que fue el recomendado. Entonces, pues, no se llama, pues se debe de seguir un procedimiento. Entonces, no, yo supongo que hay muchos intereses por los que no prosperó, pero yo creo que esto tiene que, si queremos realmente defender al pueblo, tenemos que darle las herramientas. No, que no sea una mera retórica. Cuando yo hablo de Defensoría del Pueblo, no es una retórica, no es el cambio de nombre, es el cambio de fondo. Que eso fue otro ataque también. Cuando yo anuncié esto en mi administración pasada, también fueron los ataques mediáticos terribles, que entonces yo ya nomás iba a defender al pueblo. Pues yo entiendo que pueblo somos todos. Pues para que veamos que no, ellos no lo entienden así. No entienden, que el pueblo somos todos, pobres, ricos, o sea, de cualquier estado de la república, cualquier puesto que se tenga, cualquier creencia religiosa, en fin, ¿no? Yo entiendo eso por pueblo. ¿Sí? Y entonces no nomás al pueblo. Pues estoy diciendo que a todos. Sí. Y al final de cuentas, pues quienes recurrían a esta comisión era el pueblo. Y era el pueblo el que no defendían, porque pues quien tenía dinero para pagar abogados y hacer o dar moches como antes se estilaba, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. Y el pueblo venía con una esperanza y para nada. Entonces eso también es algo que pues muy grave. Y entonces eso es lo que cuando se dice eso de la Defensoría del Pueblo, ahorita te paso todo el concentrado de lo que implica esta reforma, para que quede ahí de manera esquemática y la gente pues puede entender a qué nos referimos, porque pues no, toda la iniciativa pues es todo un argumento ahí legal y estaría muy difícil que se entienda, pero aquí es eso, precisamente un esquema. Maestra, también preguntarle, o sea, ya viendo todo en su conjunto, en realidad muy probablemente lo que querían era descarrilar su trabajo y también que usted se cansara de toda esta circunstancia y renunciara. Y muchas veces uno se pregunta ¿por qué aguantan tanto? O sea, y piensa uno en uno mismo, ¿no? Como sí. pues ya han tenido una vida muy difícil, que es toda una vida de lucha, y luego entran a una institución y otra vez es luchar contra diferentes actores. ¿Cómo aguantar todo esto? Pues en defensa justamente de ese pueblo. ¿Cómo continuar con un trabajo honesto bajo este asedio, estas condiciones tan terribles? La mayoría de los medios corporativos pues atacando un día sí y al otro también, quizá con presiones también de los círculos más cercanos de pues ya, o sea, ¿cómo sigues ahí? Ya mejor sal de ahí para que tengas una vida más tranquila, no estés lidiando con todo esto. ¿Por qué continuar, maestra? Porque hay un compromiso con las víctimas, hay un compromiso con mi madre, o sea, aunque digan lo contrario, porque es lo que siempre están diciendo, y que su mamá, pues ni conocían a mi mamá, perdón, las personas que dicen, hay ese compromiso con todos los desaparecidos de este país, y por eso queremos continuar. No es nada agradable, pero si luchamos durante, pues la desaparición va a cumplir mi hermano el 25, el año próximo, 50 años de desaparecido. Entonces, pues es algo que si no nos cansamos durante esos 50 años que luchamos sin nada, con las uñas, con nuestros gritos, con
la vida de mi madre fue todo un combate, fue una guerra contra el sistema. Entonces, ¿cómo rendirnos ahorita que tenemos ya este organismo en favor del pueblo? Entonces, no podemos otra vez entregarlo al poder que secuestró a nuestros familiares, que reprimió al pueblo y que quiere volver a tomar el poder de este país. Yo creo que lo deben entender. La CNDH no es mi persona, es lo que representa el organismo. Y que si ponen aquí a alguien que sea complaciente y que quiera que ese otro país que teníamos antes de carencias, de miserias, de violaciones constantes a los derechos humanos, pues no, es algo, no sería todo, pero sería un elemento que coadyuva. Afortunadamente, pues estoy todavía con mucho ímpetu, con muchas ganas de seguir adelante y obviamente, pues no, en el momento en que sea necesario me retiraré de aquí porque tampoco uno puede estar pero lo que quiero decir es que desde donde esté, si no se ha cumplido el ideal que nosotros tenemos, desde donde esté, vamos a seguir luchando. Siempre. Siempre. Claro, Así es. y también decir que mucho de lo que había antes, pues también era corrupción aquí dentro de la Era CNDH. corrupción, era bueno, pues el presupuesto, precisamente, el presupuesto que se tenía, pues estaba destinado a sueldos de los altos mandos, no de los operativos, a sueldos elevadísimos de los altos mandos, a viáticos, a carros de lujo, camionetas blindadas, a tener teléfonos satelitales, ¿para qué? Pues se la pasaban aquí en el escritorio, a mil cosas, viajes al extranjero, convenios con universidades que eran negocios, en fin. Entonces, todo eso se ha ido reorientando. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Ese presupuesto que se ha reorientado y lo que se ha hecho es aumentar los salarios de los operativos, de los bajos mandos y reducir los altos mandos. Desde que llegué yo me reduje mi salario a como dice, porque eso es algo que tampoco les gustó. También por eso me demandaron y metieron un amparo por lo de el apego a la ley de la austeridad republicana. Eso tampoco les gustó. ¿Pero cómo? Pues no podía yo tener un sueldo más elevado que el del presidente en aquel entonces. Y así seguimos. Entonces, todo eso es lo que no gusta y que hemos hecho. Ahora tenemos un presupuesto igual al que tuvimos el año pasado, no lo aumentamos. Y sin embargo, con eso, pues hemos podido tener ahorros significativos. Por ejemplo, en el 2000, cuando la pandemia, pudimos donar 100 millones de pesos para lo de la pandemia, gracias a esos ahorros. Y ahora con lo del huracán Otis. Sí, el que golpeó muy duro ahí en Acapulco, pudimos donar 70 millones de pesos. Entonces, eso pues es dinero que para eso es del pueblo, para el pueblo. Entonces, ¿por qué gastarlo nosotros? Y eso es algo, pues es algo que tampoco les gusta, porque quisieran tener también eso, porque imagínense, se van, ellos me tenían aquí a toda su gente y estarían otra vez con los salarios elevados y no querrían bajárselos. Por supuesto. Maestra, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y en ese contexto, también decir que uno de los opositores a esta candidatura fue Luis de la Barreda Solórzano. Él es abogado, extitular de un área de la CNDH en otro momento, y que su padre es el que menciona justamente Rosario Piedra Ibarra. Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, y a quien se le entregó al hermano de Rosario Piedra Ibarra para desaparecerlo.
Ese es el tipo de intereses que se movieron en las campañas de desprestigio contra la actual titular de la CNDH, y por ello todo esto nos lleva a la reflexión de que lo que sigue en disputa es el país, y de ese tamaño es la lucha de clases cruenta, cruda, en lo que estamos viviendo. No solo el Poder Judicial, no solo los organismos autónomos, también la CNDH. Y nada más recordar que algunos de estos personajes que tienen mucha visibilidad mediática, pues lo que dicen es que se pierde el contrapeso, ¿no? La CNDH no es contrapeso de nada. La CNDH busca, o debe ser esa la esencia, que se cumplan los derechos humanos y que cuando hay violaciones, sobre todo violaciones graves, pues se atienda a este tema, se repare, pero sobre todo que no se repita. Y ahora resulta que pues la peor evaluada, además ya lo explicó ella misma, ni siquiera eso estaba en la convocatoria, no se sabe cómo fue la evaluación porque no fue un proceso transparente, se lo inventó Javier Corral de la Manga, quien es en el fondo un panista, claramente, quien tiene estos objetivos de derecha, y lo volvió a reiterar ahora con el tema de los autónomos, de los organismos autónomos, votó en contra de la extinción de estos 7 autónomos. Pues se la inventó de la manga, sin transparentar, sin decir cómo había sido. Todo porque a él no le gustaba el perfil de Rosario Piedra Ibarra. Pues así las cosas, Aníbal. Pues es riquísima esta entrevista. Yo creo que hay una gran cantidad de información que acaba de dar ahí Rosario Piedra y que nos da una dimensión totalmente distinta a esto que se intentó establecer o que de hecho se estableció como narrativa mediática en su contra, y eso también es parte de ese proceso de deslegitimación de personalidades políticas que abona a que se queden solas, y ya que a partir de esa soledad en la cual titulares como ella, de una institución que ahora, por lo que acaba de decir, sabemos que es clave y que es fundamental, no solamente por la defensa de los derechos humanos, sino por todo lo que podía haber venido en contra, el golpeteo mediático, ir en contra de las reformas para las acciones de inconstitucionalidad, toda la parte de las medidas cautelares, de la forma en la cual pudo incluso haber una política ahí injerencista por parte de órganos internacionales. Y lo otro que también es fundamental, el tema de los archivos, la parte de la memoria histórica y sobre todo de la lucha del pueblo mexicano en contra del autoritarismo, en contra de actos en contra de la democracia, es parte también de esto que querían controlar. Y lo otro es esto último con lo que termina, el tema de los recursos, que no es nada menor. O sea, el hecho de que hayan perdido gran parte de estos recursos en distintas instituciones del Estado, que hayan perdido los recursos incluso dentro del Poder Judicial, que ahora ya se reformó, de los órganos autónomos, pues claramente el último reducto o uno de los últimos reductos era la CNDH, en donde tenían este tipo de negocios que hacían con el presupuesto, como lo mencionó Rosario Piedra. Entonces también ahí había otro tipo de atribuciones. La pregunta, una de las preguntas fundamentales que queda ahí es: ¿quiénes se favorecían de las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Quiénes se iban a favorecer de este tipo de instituciones que claramente iban a estar en el centro de la disputa, que están en el centro de la disputa, y que de haberse perdido, pues hubiese actuado en contra con todas estas características que ella misma mencionó? Sí, y yo creo que parte también de lo que responde esa pregunta tiene que ver con este injerencismo desde organismos internacionales, porque ella lo que dice es, a ver, una inacción de la CNDH sobre temas, por ejemplo, el caso de la niña que ella misma pone, ¿no? Donde hubo una presión, incluso el crimen organizado secuestrando a los visitadores. Si la CNDH no hubiera actuado y no hubiera establecido esta recomendación, o más bien esta no recomendación, entonces el caso hubiera ido a estos organismos internacionales. Y sabemos lo que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y lo que es la CIDH. O sea, la CIDH también se ha mostrado ya pues en su fase más de derecha últimamente. Recordemos que en el pasado, pues justamente
justamente la inacción de la CNDH llevaba muchos casos a que se resolvieran allá, ¿no? El campo algodonero, por ejemplo, el tema de las mujeres violadas en el caso de Atenco, todos estos temas que se están resolviendo apenas porque es una inacción también de la propia OEA a través de la CIDH, pues actuaron de forma distinta en el caso de la reforma al Poder Judicial. Claro. Inmediatamente escucharon a las voces tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como magistrados, jueces, abogados, abogadas que llevaban ese tema. Entonces también hay temas políticos. Sabemos lo que ha sido la OEA en momentos cruciales para México cuando Lorenzo Córdoba va a pedir la intervención de la OEA porque según él estaba en riesgo la democracia en el último mes de su presidencia en el INE. Entonces, esta parte que ella dice, si la CNDH acaba no actuando en temas de esta naturaleza, habría ya un injerencismo de parte de estas organizaciones no gubernamentales. Y decir que en otros momentos también estas asociaciones civiles, estas mismas organizaciones internacionales, pues nunca pusieron ningún pero sobre quienes estaban al frente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fueron 5 policías y 2 abogados corporativos. Los abogados corporativos estuvieron en los periodos del PAN, tanto de Calderón como de Fox, y los ex policías que estuvieron muy vinculados a la PGR. Incluso el último de ellos, uno de los casos que investigó fue precisamente el de Mario Aburto o el magnicidio que conecta con Genaro García Luna. Entonces, también eso nos debe de decir algo, Aníbal, que es justamente esta parte de cómo todo se mueve por un aspecto político y que cuando empiezan a decir que ellos están en la izquierda o que promueven los derechos humanos, también hay que verlo con esta, digamos, pues por lo menos crítica, por lo menos, para ver si es verdad, porque en realidad son la derecha disfrazada de izquierda. Sí, digamos, son este tipo de aspectos en donde siempre hay que tener, lo voy a decir con una forma coloquial, hay que tener las antenas bien puestas, porque por ahí se pueden colar no solamente narrativas, que eso es lo que sucedió en los últimos años, en los últimos meses fue cada vez más notorio, pero también se cuelan ahí personalidades que, lo decíamos al inicio del programa, que entran a instituciones que tienen también toda una experiencia, una cantidad de redes, de otro tipo de redes de otro tipo de instituciones, con otro tipo de organismos, con otro tipo incluso hasta de gobiernos, y ahí es donde hay que poner, por eso decía, las antenas bien puestas, porque hay que ver qué es lo que permanece en el tiempo con este tipo de redes, las personalidades en las instituciones, con distinto bagaje incluso ideológico, porque este tipo de aspectos de mencionar que se están perdiendo los contrapesos, pues es parte de la ideología que les enseñan, es parte también de este tipo de educación que se suele dar en instituciones educativas, particularmente estadounidenses, en Europa también, pero particularmente el tema de los contrapesos es algo que se suele estudiar, se suele analizar, se suele decir y se suele incluso poner como argumento en instituciones educativas en Estados Unidos, y es parte también de lo que han querido imponer en este país, el tema de que se están perdiendo contrapesos, en este caso como en otros también, incluso en el Poder Judicial. Nada de eso tiene que ver, no es contrapeso de nada, lo dijo también muy claramente en esta entrevista Rosario Piedra, no es contrapeso, ¿no? En realidad lo que tiene que hacer es servir al pueblo y el pueblo somos todos, y esa parte también fue muy interesante en la forma en la que lo mencionó, porque es poner de manifiesto que la CNDH no es comparsa de un gobierno o de otro, sino más bien es de poner los intereses del pueblo por delante. Así es, y también nada más decir que esto conecta mucho con el discurso de Norma Piña, que veíamos También. en la nota, la única nota que pudimos pasar esta mañana, cuando Norma Piña decía
decía que lo que se buscaba eran los derechos humanos, o sea, que se promovieran los derechos humanos. Bueno, ya sabemos qué es lo que hizo sistemáticamente el Poder Judicial en manos de Norma Piña, abrir la puerta a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes del crimen organizado, sobre todo a generadores de violencia, para que siguieran ejerciendo violencia. Entonces, ¿de qué derechos humanos nos habla toda esta narrativa? Pues justamente de lo que ellos capitalizan para beneficio, sobre todo de la oligarquía. Ahí vemos también a los creadores del nuevo partido que buscan generar este nuevo partido, Claudio X y todas sus comparsas, pues diciendo que no son ni de izquierda ni de derecha. Bueno, ya esto es el colmo de la ridiculez. Pero bueno, con esto vamos cerrando. No sé si tengas un comentario adicional. Bueno, es que justamente eso conecta con una de las personalidades que fue clave en este tipo de aspectos, que es Emilio Álvarez y Casalungurio, que él fue, incluso el mismo presidente en muchas de las conferencias matutinas lo señaló. Él dijo, bueno, hay que ver por qué cuando estuvo en la CIDH, este organismo que depende también de la OEA, pues no hizo las recomendaciones pertinentes, se cayó o tuvo una acción sesgada en cierto tipo de aspectos. Pues bueno, ahí también se evidencian este tipo de redes de poder, pongámoslo en ese sentido, que conectan no solamente con políticos, con instituciones, con partidos, sino también con intelectuales. Y eso es algo que no podemos soslayar, Nancy.